Perfecto, familia. Pues buenas tardes nuevamente. Aquí los saluda Martín García desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto que se hayan conectado el día de hoy, que es nuestra clase número 17 de nuestro reto para subir de peso en 90 días. Hoy tenemos una clase, un tema que a mí en particular me gusta mucho, me llama mucho la atención, que es acerca de la diabetes y donde las personas delgadas no están exentas de contraer o padecer esta enfermedad, ¿vale? Así es que vamos a compartir la pantalla raudo y veloz porque esto va apremiando, ¿vale? Perfecto, ya estamos aquí en nuestro pizarrón, como siempre. Si me pueden ayudar, pónganme en el chat número 3. Número 3, están viendo la pantalla como yo la estoy compartiendo. Nuestro pizarrón de trabajo, como lo hacemos en cada uno de los entrenamientos. Pónganme el número 3, por favor. Ok, gracias. Es la clase 17 del reto para subir de peso. Qué rápido está avanzando el tiempo. El tiempo no se detiene y nos alcanza siempre y nos rebasa, ¿verdad? Y hoy vamos ya con la clase número 17. Se me ha hecho muy rápido ese entrenamiento y siempre con la intención de ayudarlos, de darles información de valor. Perfecto, estamos bien, estamos viendo la misma pantalla. Así es que vamos a comenzar. Clase 17 de reto para subir de peso y hoy particularmente vamos a hablar de un tema especial que es la diabetes en las personas delgadas. Muchas personas me escriben en mi canal de YouTube, por cierto. Tú si después vas a ver esta grabación, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube para que esta información llegue a más personas y podamos colaborar en la salud de otras personas. Entonces, muchas personas me escriben en YouTube indicándome que son diabéticos, que han estado perdiendo peso y que no saben cómo recuperar su peso, no saben cómo recuperar su masa muscular y esto está siendo muy recurrente. Entonces, por eso es que decidí investigar este tema para compartirles esta información, ¿vale? Diabetes en las personas delgadas. Vamos a comenzar primero por identificar y definir qué es propiamente la diabetes, un tema que mucha gente ha escuchado hablar de él, pero a veces no se entiende a ciencia cierta qué es. Obviamente no somos médicos, pero eso no significa que no podamos conocer cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, el hecho de que no seamos especialistas en la salud no quiere decir que no podamos conocerlo, que no podamos entender y que no busquemos también alternativas y soluciones ante nuestras enfermedades. Entonces, no porque el hecho de que te dediques a otra actividad vas a olvidarte de tu salud, ¿vale? Y por el contrario, entre más sepas y conozcas acerca de cómo funciona tu cuerpo y cómo funciona tu mente, vas a poder tener una vida plena y una vida feliz, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra familia personas o sí, familiares cercanos que padecen esta enfermedad de diabetes o las enfermedades de hipertensión, otro tipo de enfermedades que se desarrollan no a causa de la suerte, a causa de la mala alimentación y del mal estilo de vida? ¿Cuántos de nosotros, estoy seguro que todos los que estamos en esta sala, tenemos o hemos visto a un familiar que tenga diabetes y que a causa de esta enfermedad esté sufriendo, esté padeciendo y la vea demasiado difícil su vida? ¿Qué caso tiene tener una vida si te la vas a pasar enfermo, te la vas a pasar en la cama o te la vas a pasar tomando medicamentos toda la vida? O sea, ¿qué caso tiene que puedas tener una vida así? Yo creo que en mi caso particular no tiene sentido. Y todo por no conocer cómo funciona nuestro cuerpo, ¿vale?
Así es que vamos a comenzar. ¿Qué es propiamente la diabetes? Un concepto que muchos hemos escuchado. La diabetes es una enfermedad crónica. Crónica quiere decir que es permanente, que va a durar toda la vida, ¿sí? Que no tiene solución y que tú en el momento en que te declaren con una persona diabética, toda tu vida vas a padecer esa enfermedad. Eso es por lo menos lo que dicen los médicos, pero esto no necesariamente es así, ¿ok? No estoy diciendo que la diabetes tenga cura, pero he escuchado y visto muchos casos de personas que se han curado de esta enfermedad. Entonces, la diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo maneja la glucosa o azúcar en la sangre. Ahorita vamos a entender esto porque a nosotros también nos compete este tema. O azúcar, ¿ok? ¿Dónde? En la sangre. Aquí es donde actúa el concepto y la enfermedad de la diabetes. La glucosa que tenemos acá es una fuente importante de energía. O sea, la glucosa, a final de cuentas, es lo que nos va a dar energía porque llega directamente a las células y las hace trabajar, las hace funcionar. O sea, la glucosa es como una pila, te va a ayudar a tener energía, ¿ok? Pero la glucosa no actúa sola, depende de la hormona insulina. Este es un dato sumamente importante. Dice, depende de la hormona insulina para su entrada en las células de la sangre. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Como siempre, ya saben que me gusta dibujar. No soy buen dibujante, pero me gusta hacer dibujitos. ¿Ok? Vas a hacer, ¿dónde se produce la hormona insulina? ¿O qué es eso? ¿Ok? Dice, la diabetes, dice, la glucosa es una fuente importante de energía. O sea, la glucosa es la transformación, se puede decir así. Cuando nosotros comemos un alimento, principalmente carbohidratos, cuando nosotros lo comemos, el cuerpo separa ese alimento en sus partes naturales, en sus nutrientes, y toma la glucosa de esos alimentos, ¿ok? Particularmente hablamos del tema de los carbohidratos. Aquí lo vamos a escribir porque ese concepto lo vamos a utilizar. Carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos son los alimentos que nos proporcionan energía. Por eso el cuerpo lo toma muy bien de ahí. Entonces, cuando nosotros comemos un carbohidrato, el cuerpo se encarga de separar los diferentes nutrientes y entre ellos separa justamente la azúcar o la glucosa. ¿Ok? Aquí está la glucosa, ya la separó. Y aquí entra en funcionamiento otro órgano que está cerca del estómago, que se llama, alcanza a ponerlo aquí, se llama el páncreas. El páncreas es una glándula que se encarga de producir insulina. ¿Ok? Entonces, cuando el cuerpo identifica que viene un alimento dulce, le dice al páncreas, prepárate porque necesitamos producir insulina. Entonces, la insulina, aquí vamos a poner nombres para que lo vayamos identificando. El páncreas es la hormona que se encarga de producir insulina. ¿Ok? O sea, la insulina es como si fuera un camión de reparto. Entonces, el cuerpo produce insulina y captura toda la glucosa que va adquiriendo el cuerpo para llevarla a las células. ¿Ok? O sea, es como un carrito de transporte y además ese carrito de transporte tiene la llave para que la glucosa entre a las células. Y de esa manera las células tengan energía y nosotros en todo el cuerpo tengamos energía. ¿Ok? Ahí es donde entra la combinación entre glucosa e insulina. ¿Ok? Espero que se haya entendido un poquito este concepto. ¿Dónde se produce la enfermedad? Dice, en la diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina, o sea, ese carrito que transporta la glucosa a las células,
está descompuesto, no tiene una llanta, no puede adquirir toda la glucosa y llevarla a las células, porque ese carrito está descompuesto. Entonces, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con tanta azúcar en el cuerpo? Como no es llevada a las células, esto provoca un aumento en los niveles de glucosa en la sangre. O sea, esa azúcar que no se puede utilizar empieza a estar libre en el cuerpo y empieza a irse al torrente sanguíneo. Entonces ahí es donde los niveles de glucosa en la sangre comienzan a elevarse, porque no hay quien utilizó, no hay quien llevó toda esa azúcar a las células. Ese es el concepto en términos generales de lo que es la diabetes. ¿Ok? Ahora, existen, espero que se haya más o menos entendido, no quiero que ustedes sean ex médicos porque yo no lo soy, pero quiero que entiendan el concepto porque esto es fundamental para, tanto para las personas delgadas como para las personas con sobrepeso, es fundamental que entendamos conceptos generales de cómo funciona el cuerpo, ¿ok? Por consiguiente, existen varios tipos de diabetes. Bueno, particularmente tres, ¿vale? La diabetes tipo 1, dice, generalmente se desarrolla en la infancia o adolescencia, aunque puede aparecer en cualquier edad. En este tipo, el cuerpo no produce insulina debido a la destrucción de las células productoras de insulina. O sea, particularmente los niños, hay niños que desde que nacen pueden desarrollar la diabetes tipo 1 y ese ya es un mal genético, que ya hay una malformación en su proceso natural del cuerpo, ¿ok? Y por consiguiente se necesita insulina, o sea, insulina artificial. Como el páncreas no está produciendo insulina y el cuerpo la necesita, entonces le inyectan insulina de manera artificial para evitar que los niveles de azúcar suban en la sangre. Ok, ahora sí creo que se había apagado mi micrófono por ahí. Ah, ok. Sí, se fue el sonido. Qué bueno que me comentaste, ya lo reparé. Ok. La diabetes tipo 2 es la más común y suele manifestarse en la edad adulta, aunque también puede ocurrir en niños, pero particularmente en los adultos. ¿Ok? En este tipo, ¿qué es lo que ocurre aquí? El cuerpo no produce suficiente la cantidad de insulina que está produciendo por la cantidad de azúcar que una persona está consumiendo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no es real, pero que más o menos hace referencia. Si una persona come un alimento y ese alimento, por ponerlo así, por poner solamente un ejemplo, ¿sí? Entonces el páncreas debe producir 100 unidades de insulina para poder transportar toda el azúcar a todas las células del cuerpo, ¿ok? Sin embargo, el páncreas no produce 100 unidades, únicamente produce 50 unidades, por poner un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 50 unidades de azúcar en exceso que se va a combinar con la sangre y esto va a hacer que eleven los niveles de azúcar en la sangre. Es más o menos, digamos, una explicación sencilla. Dice, el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla adecuadamente. A menudo está asociada con factores de riesgo. Normalmente las personas o desarrollan esta enfermedad, las personas que no hacen ejercicio y la genética normalmente, ¿ok? Personas con sobrepeso, falta de ejercicio o personas con cierto problema genético. En algunos casos, el tratamiento
cuando el páncreas, ¿por qué se detona la diabetes? Vamos más o menos a explicarlo acá un poquito. ¿Por qué una persona desarrolla o detona la diabetes en su cuerpo? Por ejemplo, si esta persona está comiendo muchos carbohidratos que le están produciendo mucho azúcar, está haciendo que el páncreas trabaje muy rápido, trabaje de manera constante y permanente para tratar de equilibrar toda la cantidad de azúcar o de glucosa que esa persona está generando, ¿ok? Si esto lo hace, digamos que en un día normal, el día 1, esa persona consumió 100 niveles de glucosa, por poner un ejemplo, el páncreas produce 100 niveles de insulina. Al día 2 estás consumiendo demasiados alimentos que producen azúcar. Y eso lo viene haciendo de manera constante durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento que personas delgadas como las personas con sobrepeso, digamos que el páncreas se cansa de producir tanta insulina, se descompone, es como una máquina que tú pones a trabajar a marchas forzadas, se descompone y entonces ya no produce la suficiente insulina que necesita el cuerpo. Ahí es donde se detona la diabetes, cuando el páncreas ya no produce la suficiente cantidad. Pero esa persona durante mucho tiempo estuvo forzando el trabajo de esta glándula, que es el páncreas justamente, diabética, cuando su páncreas ya no ha producido la suficiente insulina. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahora? Modificar su alimentación, cambiar su estilo de vida y empezar a tomar medicamentos para equilibrar los niveles de glucosa en la sangre. Y ahí es donde se genera el gran problema, porque el problema de esta enfermedad es que no mata a las personas de manera momentánea, como pudiera ser otra enfermedad, sino que esta persona puede pasar 10, 15, 20, 30 años padeciendo de esa enfermedad de diabetes. O sea, es una enfermedad degenerativa que va por mucho tiempo. Yo particularmente tengo familias con diabetes que llevan 20 o 15 o 10 años con diabetes y muchos otros que ya han fallecido a causa de desconocer esta información. O sea, no es que tuvieron mala suerte, no es que Dios los castigó, no es que tuvieron un susto, tuvieron un enojo, no, es su estilo de vida lo que dañó la salud de estas personas. Y a partir de aquí tienen que vivir con medicamento y no solamente fuera eso, sino que se va agravando el problema, porque empiezas a tener problemas de hipertensión, no te puedes cortar porque tu cuerpo ya no sana tan fácil, empiezan a tener problemas que les amputan un pie o les amputan ambos pies. Y puedes pasarte todavía 10, 15 años viviendo en una silla de ruedas. O sea, ese es el verdadero problema que se presenta aquí, que es una enfermedad con la que tú puedes todavía vivir por muchos años. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que conocer y evitar en la manera en que no sea posible, ¿ok? Entonces, ahí es donde diabetes tipo 2, en este tipo, el cuerpo no produce suficiente insulina. Ya el páncreas se cansó, trabaja a ritmo muy lento, y entonces ahí es donde se detona la diabetes, ¿vale? Dice, en algunos casos el tratamiento puede implicar cambios en la dieta, definitivamente. Te mandan a hacer ejercicio a fuerza y siempre inyecciones de insulina, porque siempre vas a estar recibiendo alimentos que te dan energía, pero necesitas tener un control de esa glucosa de manera externa. ¿Ok? Entonces, espero que se haya entendido. Perfecto. Ok, Diego, gracias. Espero que se haya entendido. Ahora, existe otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional. Esta se desarrolla durante el embarazo en mujeres que no tienen diabetes
antes del embarazo. O sea, muchas mujeres normales desarrollan diabetes durante el embarazo. Muchas mujeres, pero afortunadamente, por lo general, desaparece después del parto. O sea, esa es una gran ventaja, que aunque muchas mujeres se sube la glucosa cuando están embarazadas, después se estabilizan y ya de ahí no pueden tener problemas si no cuidan su alimentación. Dice, pero aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 en el futuro, tanto para la mamá como para el hijo. O sea, siempre tienes que estar cuidando tu alimentación, ¿vale? Y esta enfermedad no respeta, sean personas con sobrepeso o sean personas delgadas. Y ahorita vamos a ver en qué casos o por qué se produce esta detonación de diabetes, ¿vale? Espero que vayamos bien, porque este es un tema sumamente importante. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de los síntomas más comunes que experimenta una persona que tiene este problema, ¿vale? Por arte de magia aparece la información. Los síntomas más comunes de la diabetes incluyen sed constante, sed permanente, ¿sí? Mucha hambre, hambre frecuente, fatiga, visión borrosa, cicatrización lenta de heridas, lo que te comentaba, infecciones frecuentes y micción frecuente. ¿Qué quiere decir esto? Estar yendo al baño de manera constante. O sea, estos son los síntomas más comunes, que la gente empieza a tener demasiada sed, mucha hambre, mucho cansancio, porque las células ya no están recibiendo esa carga de energía que les proporcionaba la glucosa. Ya no hay quien la lleve, ya no hay quien lleve esa glucosa a las células. Entonces la persona empieza a tener cansancio, tener fatiga, visión por mucha hambre, con cicatrización lenta y infecciones frecuentes y misión frecuente, estar orinando de manera constante. ¿Ok? El tratamiento y manejo de la diabetes implica controlar los niveles de azúcar en la sangre. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Evitar que los niveles de azúcar en la sangre aumenten. Porque todos los alimentos, la mayoría de los alimentos que nosotros comemos, elevan la glucosa o nos dan energía, como lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, tenemos que cuidar que comamos alimentos que sean saludables y que no eleven más allá de lo normal los niveles de glucosa o los niveles de azúcar. ¿Cuánto se considera que sea un nivel normal? Digámoslo así, el nivel de glucosa normal puede ser de 120. ¿120 qué? No preguntes. 120, digamos que es un nivel todavía aceptable. De 120 hacia abajo, aunque tampoco debe estar abajo de 80. Vamos a ponerle aquí nivel máximo saludable, vamos a poner 130, ¿sí? Bueno, más bien está al revés, permíteme un segundo. Digamos que el nivel normal de la glucosa debe ser 110, por poner un dato. Ok. Un nivel alto, vas a poner nivel límite, por decirlo así, debe ser 120. ¿Ok? O sea, no debes pasar de 120, pero tampoco debe estar por debajo de 80. Porque tampoco es saludable. O sea, no puede estar ni muy abajo de tus niveles normales ni muy arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a una persona se le declara que tiene diabetes? Vas a poner nivel de enfermedad. Es cuando regularmente rebasan los 120 o están de 130 para arriba. 120 para arriba.
¿ok? Cuando empiezas a rebasar esos niveles, ahí cuidado, ahí es donde ya se está presentando el problema. Y cuando las personas llegan a niveles súper altos, nivel de peligro, vamos a poner, todos son de peligro, obviamente, es cuando llegan a 400 o hasta 500 niveles de glucosa. O sea, eso ya es súper alarmante porque ahí ya te puede dar un infarto por tan alto el nivel de glucosa que tienes en la sangre. ¿Ok? Ahora, qué es lo que pasa cuando una persona come un alimento? Tú en la mañana, cuando despiertas, normalmente debes estar en este nivel de 110, de 100, 110, se considera un nivel normal sin probar alimento. Por eso todas las pruebas de glucosa las hacen en la mañana, antes de probar cualquier alimento. Y este debe ser tu nivel máximo, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Cuando alguien toma un alimento, empieza a subir los niveles de glucosa. ¿Sí? Aquí está tu nivel de glucosa, estás en 120, por decirlo así. En el transcurso del día pasa esto. Empiezas a comer y tu nivel de glucosa empieza a subir, llegando hasta 120. Vamos a poner aquí 120, ¿sí? 120. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos un alimento muy dulce? Cuando tú tomas mucho refresco, cuando tú desayunas jugos, desayunas galletas, desayunas pan, tus niveles de glucosa suben, tu páncreas se pone a trabajar en alerta porque está subiendo mucho el nivel de glucosa, empieza a producir insulina para controlar esos niveles de glucosa. Entonces va bajando el nivel de glucosa, pero no debe bajar más allá de lo normal. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un mal estilo de vida, comemos muchos alimentos dulces, eso es lo que nos suele ocurrir. Por un ratito tenemos mucha energía, subieron los niveles de glucosa, tenemos mucha energía, nos sentimos muy activos, pero después viene el bajón de energía y a veces baja más allá de lo normal. O sea, esto es súper peligroso también, porque a veces nos confiamos y comemos muchos alimentos que no son saludables y esto es lo que empieza a ocurrir en nuestro cuerpo. Bajamos más allá de los niveles normales y ese puede ser un foco de alerta porque eso puede dar pie también a que se detone la diabetes. ¿Ok? ¿Por qué ocurre esto? Cuando nosotros tenemos una mala alimentación, comemos alimentos muy dulces, tomamos mucho refresco, muchos jugos, mucho pan, principalmente en la mañana. Es cuando se disparan los niveles de glucosa en la sangre. ¿Ok? Vamos a continuar porque hay todavía un poco de información. El tratamiento y manejo de diabetes implica, como dice, controlar los niveles de azúcar en la sangre mediante cambios en el estilo de vida, una dieta especial, una dieta diferente. Esto es lo que más le pesa a las personas. Cuando están acostumbradas a tener un estilo de vida desordenado y de repente les dices, tienes que controlar ahora tu alimentación, ahí es donde les pega considerablemente. Y empiezan a perder peso, perder peso, perder peso, debido a que ahora ya no pueden comer lo que antes acostumbraban a comer. Síntomas, dice, les los mandan a hacer ejercicio cuando no están acostumbrados y en algunos casos les recetan medicamentos o insulina. Un manejo adecuado es crucial para prevenir complicaciones a largo plazo, con sistema nervioso, problemas oculares, empiezan a perder la vista y daño renal, daño en los riñones. O sea, las repercusiones por el exceso de glucosa es que empieza a tapar los conductos de funciones primordiales, los vasos sanguíneos, las venas de los ojos y dañar también los conductos de la orina, ¿ok? De los riñones. Entonces, empieza a tener muchas repercusiones y como te comentaba al principio, no es una enfermedad fulminante, pero te puede dejar incapacitado por
muchos años, muchos, a todo el resto de tu vida. Por eso hay que tener mucho cuidado y entender toda esta información para que no nos sorprenda todo este problema y lo podamos prevenir, ¿vale? Vamos a lo siguiente. Ahora, ¿por qué las personas delgadas, por qué las personas que tuvieron sobrepeso principalmente, pierden peso, pierden músculo, pierden grasa? ¿Por qué les pasa esto? Esto es lo que me escriben mucho en mi canal de YouTube, personas con diabetes, me dicen, he perdido peso, tengo diabetes, no puedo recuperar el peso que tenía, ¿qué me recomiendas? ¿Qué suplementos puedo tomar? Etcétera. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a entenderlo. Permítanme un segundo. Ok, ¿por qué pierden peso las personas delgadas o las personas con sobrepeso? Ok, en la diabetes, especialmente en la diabetes tipo 1, la pérdida de peso puede ocurrir debido a varios factores relacionados con la manera en la que el cuerpo maneja la glucosa y la insulina. Primero, pierden peso las personas porque ahora el cuerpo no puede descomponer de manera apropiada las grasas y las proteínas. Dice, cuando el cuerpo no puede usar la glucosa, como en la diabetes tipo 1, empieza a descomponer las grasas y proteínas almacenadas como fuente de energía alternativa, como fuente de energía alternativa. O sea, como ya su cuerpo no está digiriendo de manera correcta los alimentos, el mismo cuerpo empieza a descomponer la grasa o las proteínas que tiene almacenadas. Digamos que se empieza a crear un catabolismo muscular, empiezas a perder grasa y empiezas a perder músculo a causa justamente de ese problema. Esto conduce a la pérdida de peso, ya que el cuerpo está quemando reservas de energía en lugar de utilizar la glucosa disponible. Entonces, a eso explica por qué empiezan a perder peso las personas que o eran con sobrepeso o que también que son delgadas, ¿ok? La otra razón es porque hay un desbalance metabólico. Ya dijimos que el metabolismo es el que regula la formación de masa muscular y del peso. Entonces, la falta de insulina impide que la glucosa entre a las células para su uso como energía. O sea, el metabolismo se desordena, ya no hay un desorden en ese concepto y el cuerpo ya no puede utilizar la glucosa de manera correcta. Esto provoca que el cuerpo utilice o sea, ya no le es suficiente la glucosa, ya no la utiliza y ahora tiene que quemar la grasa y las proteínas como combustible. Entonces ya no las utiliza para formar músculo, para proteger órganos, sino que ahora la utiliza como combustible, lo que lleva a la pérdida de peso y a la disminución de masa muscular. ¿Ok? Entonces el metabolismo se descompone y ahora en lugar de ser un anabolismo, ahora se produce un catabolismo muscular, pérdida de masa muscular. ¿Ok? Y la otra razón del por qué la gente pierde peso es por lo siguiente. ¿Ok? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué siguen perdiendo peso? Porque las personas empiezan a orinar frecuente. ¿Y qué pasa aquí? La misión frecuente, o sea, el orinar frecuentemente, es un síntoma común de la diabetes, ya que el cuerpo intenta deshacerse del exceso de glucosa a través de la orina. Cuando el cuerpo hay un desbalance, por ejemplo, cuando tú tomas alcohol, cuando tú tomas cerveza, cuando tú tomas refresco, el cuerpo identifica que hay un exceso de alguna sustancia y trata de equilibrar y desechar lo que no le está funcionando o lo que no necesita.
Entonces empieza a desechar de manera frecuente el exceso de glucosa. ¿Y cómo lo tiene que hacer? A través de la orina. Entonces, el estar orinando de manera constante provoca justamente pérdida adicional de calorías y de líquidos, contribuyendo a la pérdida de peso. ¿Ok? Entonces, aquí nos damos cuenta de que el cuerpo es sabio, el cuerpo es perfecto y él busca la manera de proteger la integridad, de proteger el mismo cuerpo. Pero necesitamos entender cómo funciona, qué aviso nos está dando. ¿Ok? Espero que vayamos bien. Póngame por favor en el chat número 5. Número 5 si vamos bien. Número 5 por favor. Número 5 si vamos bien. Porque vamos a ver para terminar cuáles son los factores por qué una persona puede desarrollar la diabetes, persona delgada o persona con sobrepeso. ¿Ok? Ok, acá. ¿Por qué nosotros como personas delgadas podemos desarrollar también la diabetes? Déjame ver, vamos bien. Copiar, ok. Por acá me comenta, me dice, Yaret, más que entendido, ya que mi papá y mi mamá son diabéticos. Fíjate, es lo que te comento. Todos tenemos por lo menos un familiar que tiene diabetes, desafortunadamente. Y no es que sea mala suerte o que el destino o que Dios, no. Es producto de la mala alimentación y aquí es donde vamos a complementar esa idea. ¿Por qué la mala alimentación te está causando esa mala jugada o ese problema? ¿Cómo es que se puede desarrollar la diabetes? ¿Qué alimentos nos pueden a nosotros perjudicar y generar ese problema? Ok. Entonces, hay alimentos, como lo hemos comentado varias veces, hay alimentos que cuando el cuerpo los recibe, el cuerpo los separa todos los nutrientes y separa la glucosa, o sea, separa el azúcar, ¿ok? Entonces, esa glucosa, vamos a dibujarlo acá, otra vez, para captar la idea nuevamente. Nosotros comemos una pizza muy rica, muy sabrosa, ¿sí? El cuerpo separa los nutrientes que trae esa pizza y resulta que identifica que el mayor contenido que trae ese alimento es un carbohidrato que se va a convertir o transformar en glucosa. Cuando entra al cuerpo, el carbohidrato se convierte en glucosa, en azúcar. ¿Ok? Entonces van a ponerle aquí glucosa. Glucosa o azúcar. Nuevamente, el cuerpo la identifica y hace que el páncreas reciba o produzca insulina para recibir toda esa azúcar a través de la insulina. Pero si nosotros comemos una pizza y otra, y otra, y otra, y otra, los niveles de glucosa van aumentando y el cuerpo no se da abasto para producir la suficiente insulina. Por ahí yo he visto en internet algunas recomendaciones que le hacen a las personas para subir de peso. Les dicen, come muchos carbohidratos, pero no les especifican que tienen que ser carbohidratos saludables. Por ahí vi que alguien recomendaba que se hicieran un batido de espagueti. Esa es una bomba, esa es una bomba de azúcar. Pero que la gente no, por su afán de subir, por su afán de lograr un resultado rápido, se lo puede comer y a lo mejor esa bomba de espagueti te está elevando el azúcar o sea, considerablemente. ¿Y qué es lo que pasa? Vas a pensar que tu cuerpo pudo hacer frente a toda esa cantidad de azúcar. Si tu cuerpo no absorbe toda la glucosa que tú le estás dando, tú te preguntarás por qué a veces las personas delgadas tienen una panza,
si están flacas, porque justamente esa glucosa que no se absorbe, que no se quema, que no se digiere, se va a convertir en grasa. ¿Y dónde se acumula la grasa? La grasa se acumula principalmente en el abdomen. Entonces, hay personas que son muy delgadas, muy delgadas y tienen una panza demasiado pronunciada, ¿ok? Hasta dibujarlo así más o menos. Su panza está más grande que su cuerpo. Esto es a causa de que están comiendo mucha glucosa, el cuerpo no la está absorbiendo y esa glucosa se está convirtiendo en grasa. No estás formando músculo, estás formando grasa, ¿ok? Y aquí vamos a poner unos ejemplos. Como les pasó Diego anteriormente, o ya les pasó los datos de cuántas calorías nosotros debemos comer. Vamos a pensar que tú necesitas comer al día 1200 calorías, kilocalorías. ¿Ok? Que tú puedes, digamos que tú puedes conseguir esas calorías a través de proteínas, a través de grasas o a través de carbohidratos, que es lo que normalmente la gente hace. ¿Ok? Entonces, los carbohidratos son los más perjudiciales si no los sabes controlar. Vamos a ver un ejemplo. Dice, los alimentos chatarra o procesados tienden a ser ricos en calorías, pero a menudo carecen de nutrientes esenciales, carbohidratos procesados o alimentos chatarra, ¿ok? La cantidad de calorías que aportan estos alimentos varía según el tipo de porción. Algunos ejemplos de alimentos chatarra y sus aproximadas calorías por porción incluyen lo siguiente. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Unas papas fritas, aproximadamente 30 gramos únicamente, o sea, una bolsita muy pequeña, 30 gramos. Una bolsa de papas de marca que tú encuentras en una tienda, normalmente tiene 30 gramos, pero hay bolsas de papas tamaño familiar y no te comes una, ¿ok? Te comes más. Entonces, una bolsita pequeña de 30 gramos te aporta alrededor de 150 a 160 calorías únicamente esa bolsita de papas. ¿Ok? Y si estás en una tarde viendo películas con la familia, comiendo botanas, tomando refresco, imagínate la cantidad de calorías que estás comiendo en una sentada. ¿Ok? Y si lo combinas con galletas, 2 galletas de tamaño promedio te aportan de 100 a 150 calorías. 2 galletas. Entonces, tú súmale. Si te comiste una bolsa de papas, 160 calorías, 2 galletas, 150, ya llevas 300 calorías en 2 alimentos que no te aportan ninguna nutrición y que están elevando tus niveles de glucosa. ¿Ok? Ahora, si le sumas un de pequeña, te aporta de 140 a 180 calorías, una lata de refresco pequeña. Entonces, súmale cuántas calorías ya llevas en estos 3 alimentos vacíos. Y si además le agregas una pizza, una porción de pizza, esa porción de pizza te aporta hasta 400 calorías. Entonces, imagínate que tú en una tarde, en una sentada, viendo películas, te comes unas papas, 160 calorías, 2 galletas, 150, un refresco, 180, más una rebanada de pizza. ¿Cuántas calorías tú te estás comiendo en esa sentada? Calorías que se van a transformar en glucosa. ¿Ok? Esto se va a... ¿Ok? Aquí estamos hablando de 14, 19, 2, 4, 5 y 4, 990 kilocalorías en una sola sentada. Si tú necesitabas 1200 en todo el día,
en una sola sentada casi te estás comiendo 1000 kilocalorías. Este es el riesgo, va a hacer que tus niveles de glucosa estén subiendo de manera considerable. Y si tú lo repites un día, otro día y otro día, esto puede desencadenar justamente que tengas diabetes, que tu páncreas ya no produzca la suficiente insulina y entonces se detone la diabetes. O sea, también el hecho de querer subir de peso tiene que hacerse con responsabilidad. No puedes únicamente llenarte de calorías, como lo dicen algunos videos en YouTube. Necesitas comer muchas calorías, llenarte de calorías todo el día, pero hay que hacerlo de manera inteligente, ¿vale? Entonces, espero que esto haya complementado tu información que tenías acerca de esta enfermedad. Déjame ver si tenemos por aquí algunas preguntas. Dice Diego, ¿cómo me gustan las papas fritas? A mí la pizza. O sea, son alimentos que, pues obviamente a todo mundo le agradan. Tienen un empaque atractivo, tienen una imagen atractiva, tienen un eslogan atractivo y saben además deliciosos. Todo este tipo de alimentos saben delicioso, pero ya vimos el riesgo que tiene si no comemos estos alimentos de manera ordenada y de manera responsable, ¿vale? Entonces, hasta si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, ¿qué es lo que tú tienes que hacer si tienes diabetes, si estás perdiendo peso? Primero, no enfocarte o no querer recuperar el peso que tenías. Esta es una pregunta que me hacen frecuentemente en YouTube y déjame la contesto aquí rápidamente. Tú eres una persona que pesaba 120 kilos, ¿ok? Antes, te da diabetes, entonces empiezas ahora a perder peso y llegas a 75, 80 kilos o 65, 70 kilos, o sea, bajas de peso. Eso va a ser normal, va a ser va a ser, déjame apagar aquí la luz. Eso va a pasar, ¿ok? Entonces, si tú eres una persona con diabetes que está perdiendo peso, no busques recuperar tu peso anterior. O sea, no, eso no es sano, eso no es normal. No busques recuperar tu peso anterior porque eso me lo escriben mucho. ¿Cómo puedo recuperar mi peso? Yo pesaba 120 kilos. No, o sea, lo que tú tienes que cuidar es que el peso que tienes actual, el peso que tú ahorita tienes, cuídalo a que ese peso sea un peso razonable, que sea un peso sano, que ese peso esté compuesto por la suficiente cantidad de músculo y que esté compuesto por la suficiente cantidad de grasa. O sea, que sea un cuerpo sano. No busques volver al peso anterior, ¿ok? Aunque tú te veas diferente, aunque tú te sientas diferente, aunque tú no te veas igual frente al espejo, tu condición que ahorita tienes, busca fortalecerla, generar músculo de manera saludable y que la grasa que tengas también sea grasa saludable. ¿Ok? Entonces, ese es como un paréntesis para todas esas gentes que luego me escriben en mi canal y dicen, ¿cómo puedo yo recuperar el peso anterior? Pues solamente volviendo a tus hábitos anteriores, ¿ok? Entonces, con eso termino la presentación de hoy. Déjenme dejar de compartir la pantalla para escuchar sus dudas o sus preguntas, ¿ok? Permítame un segundo. Ya se está oscureciendo acá. Ok, ahí sí. Entonces vamos a detener la